Muy buenos días y bienvenidos a este webinar de la Universidad LIT. Con el profesor Raúl Velázquez, el webinar que dirigirá nuestro profesor Raúl, será un tema muy valioso que todos los profesionales y empresas, pequeñas empresas necesitan, que es cómo interpretar los estados financieros. Mi nombre es Daniel Fonseca, yo dirijo el área de educación ejecutiva de la Universidad LIT y a nombre de la universidad y de nuestro decano Fernando Campo, queremos darle una cordial bienvenida a todos ustedes el día de hoy. Contarles para los que no nos conocen, nuestra universidad es una universidad autorizada y reconocida por el CONESUB y avalada por el Ministerio de Educación Pública. Tenemos bachilleratos, maestrías, especialidades y todo lo que corresponde a cursos cortos. Durante la mañana de hoy vamos a estar aproximadamente entre 45 minutos o una hora compartiendo de un tema que tiene mucha trascendencia, principalmente en esos tiempos, ¿verdad? En estos tiempos de pandemia, cómo organizamos las empresas a nivel financiero, cómo tomamos decisiones respecto a los análisis financieros, interpretación de análisis financieros, tiene una gran valía. Es por eso que hemos invitado el día de hoy al profesor Raúl Velázquez, a quien le agradecemos estar con nosotros compartiendo estos minutos de su tiempo el día de hoy, y nos conversará pues de este tema tan pero tan valioso. Comentarles que el profesor Raúl Velázquez es también profesor del programa Finanzas para No Financieros, uno de los programas más exitosos de la universidad a nivel de educación ejecutiva y donde concentramos perfiles muy heterogéneos de profesionales, ¿verdad? Aquí vienen doctores, abogados, ingenieros, arquitectos, veterinarios, personas de la administración de negocios, personas que trabajan en el área de finanzas. Este grupo tan heterogéneo, lo que nos ayuda es a explicar y enseñarles de alguna manera cómo dirigir su empresa por medio de la toma de decisiones en análisis, principalmente e interpretación de estados financieros. Durante este programa, también de Finanzas para No Financieros, el profesor Raúl toca temas importantísimos, temas de tendencia, temas de actualidad, lo que ven en las noticias, cómo está subiendo, por ejemplo, el tipo de cambio en los últimos días, cómo esto puede impactar mi negocio, ¿verdad? Todo este tipo de temas el profesor Raúl lo implementa en todas sus clases del programa de Finanzas para No Financieros. En la parte inferior van a encontrar el chat de la universidad. Pueden comunicar sus preguntas desde el primer minuto que arrancamos. Sin embargo, el profesor Raúl, por un tema de orden, va a dejar las preguntas hasta el final. Vamos a tratar de contestar todas las preguntas al final. Sin embargo, si alguna no quedara contestada en su momento por temas de tiempo, vamos a hacer todo lo posible para poder responder su pregunta a su correo electrónico. Además, es importante decirle que este webinar del profesor Raúl va a ser evaluado. Les vamos a estar circulando la evaluación una vez terminemos este webinar. Toma aproximadamente 1 o 2 minutos contestarla, es algo bastante breve. Les pedimos que sean bastante objetivos en contestar la encuesta, porque realmente esto nos hace crecer día a día en los eventos que tenemos en la universidad. Antes de darle el pase al profesor Raúl, quisiera conversarles un poquito de la biografía de Raúl. ¿Quién es Raúl? Raúl es licenciado en Administración de Empresas, con énfasis en Banca y Finanzas, de la Universidad de Costa Rica. Él actualmente es un consultor internacional independiente de empresas y cuenta con más de 33 años en el área de banca, en el área de finanzas y en las áreas administrativas de las empresas. De los cuales, de esos 33 años, tuvo 23 años de trayectoria en la industria bancaria, ejerciendo posiciones de gerente de crédito, subgerente general, director regional de negocios en Centroamérica, Panamá y algunas otras partes de Latinoamérica, en bancos privados, tanto de Costa Rica y Panamá. Nuevamente, agradecerles por su participación. Esperamos que disfruten mucho esta actividad
y les dejo con el profesor Raúl. Bienvenido, profesor. Buenos días, gracias, don Daniel. Muy buenos días a todas y todos los participantes de este webinar de interpretación y análisis de estados financieros. Hoy en día, pero siempre es muy importante tener muy clara la información que se deriva de los estados financieros contables que deben emitirse todos los meses por parte del departamento contable de las empresas. Antes de entrar en el tema, quiero decirles que de acuerdo a mi experiencia, tanto en banca, como lo dijo Daniel, 23 años, y el cual era el responsable del área de negocios, tenía a cargo varios departamentos y ejecutivos de negocios, analistas financieros, etcétera, y por múltiples reuniones con clientes en el país y fuera de Costa Rica. El común denominador de muchas empresas que tuvieron problemas a lo largo del tiempo tiene dos factores en común, y es el desorden y la falta de control. Y quiero hacer hincapié en esto hoy más que nunca, porque muchas veces estamos en una zona de confort, y digo zona de confort porque nos sentimos bien como estamos y no profundizamos muchas veces a lo interno de la empresa para ver cómo mejoramos o cómo realmente estamos. Como consultor y asesor empresarial, me ha tocado ir a empresas que me contratan para hacer diagnósticos y me he llevado la mala sorpresa de que llego y pido los estados financieros y tienen 5 o hasta 6 meses de atraso. Entonces, obviamente, yo me reúno con el gerente general o el dueño de la empresa o junta directiva y les pregunto que cómo saben cómo está la empresa en estos momentos, si no tienen información a mano, fidedigna, para saber qué decisiones tomar y cómo tomarlas, qué planes de acción realizar. Muchas veces cuando yo he entrado o cuando se dan cuenta de eso, ya es tarde y a veces todavía hay tiempo para corregir la situación. De ahí lo importante, como vamos a ver hoy, es la interpretación y análisis de los estados financieros, principalmente el balance general o situación de la empresa y el estado de resultados. Siempre una política muy efectiva es que deberían en todas las empresas estar listos los estados financieros del mes anterior, 8 días posteriores al cierre de mes. Póngale a 10 días máximo. ¿Por qué? Porque así yo tengo la información veraz y oportuna para tomar las decisiones que se ameriten. Y no 5, 4 o 6 meses después, cuando ya puede ser tarde. Les doy una anécdota muy rápida de una empresa que fui y el cliente me decía, vea, don Raúl, es que la verdad yo no sé qué pasa. Estamos vendiendo muy bien y las ventas más bien han aumentado. Pero no sé, el flujo de caja se me ha estrechado y no entiendo. Pues obviamente empecé a analizar la información financiera y de costos y lo que surgió fue que calcularon mal los costos para la venta de sus productos. Y al calcular mal los costos, desde ahí viene el problema porque entonces el margen de utilidad bruto se estima con base a los costos. Y si los costos están mal calculados, pues obviamente el margen va a ser insuficiente, por lo cual el precio va a estar mal determinado. Y obviamente la empresa estaba vendiendo muy bien porque el precio de ellos referente al mercado era más bajo, pero era más bajo porque los costos fueron mal calculados. Y entonces el problema que tenía esa empresa es que, claro, vendía muy bien, pero mientras más vendía, más dinero perdía. Y en el corto plazo, en 2, 3 meses, ustedes no se van a dar cuenta porque hay mucho flujo de caja, pero el flujo de caja se va estrechando precisamente porque los ingresos no son suficientes para cubrir los gastos de operación. Y llega un momento en que se estrecha ese flujo de caja y la empresa puede entrar en una iliquidez importante. Haciendo estos comentarios
repito, la importancia de tener la información contable al día, veraz, o sea, que sea confiable y a tiempo para tomar las decisiones. Y el veraz también es muy importante, porque de nada nos sirven que nos pasen los estados financieros 8 o 10 días después del cierre de mes, pero si los mismos no reflejan la realidad de la empresa, porque entonces nos van a inducir a error y vamos a tomar decisiones que no son correctas. Dicho esto, vamos a entrar a el análisis del caso de hoy. Este caso es de una empresa real. Obviamente el nombre es ficticio y es una empresa que está en el sector de turismo. ¿Por qué escogí el sector turístico? Bueno, desgraciadamente, por la situación de la pandemia hoy en día, ha sido una de las actividades económicas más golpeadas. Pero el sector turismo implica muchas otras actividades que dependen de él también. Esto es una cadena y así como el sector turismo ha sido muy golpeado, nos sirve de ejemplo también para otras industrias y comercio que también han sido muy golpeadas por esta situación. Y es increíble cómo 4 o 5 meses de una reducción importante de ingresos, hasta incluso llegar a 80% de reducción o 70% de reducción en los ingresos, generan una situación muy problemática de liquidez en las empresas, por lo cual no pueden cubrir sus gastos de operación y tienen que empezar a hacer despidos, reducción de jornadas al 50% o incluso suspender contratos laborales o llegar hasta cerrar el negocio temporal o definitivamente. Esta empresa, como les comento, se dedica a la actividad de turismo recreativo enfocado a tours internacionales y nacionales del segmento medio y alto. La situación por el COVID-19 está afectando los resultados a partir de febrero de este año 2020. Las consecuencias obviamente fueron suspender actividades programadas temporalmente y reiniciar actividades, si Dios quiere, bueno, se espera entre diciembre 2020 y enero 2021. Pero obviamente esto podría extenderse a febrero o marzo 2021. Los periodos que vamos a analizar comprenden 3 periodos fiscales completos, del 2017 al 2019, y un corte a mayo 2020. Hay que recordar que además, este periodo fiscal es atípico, debido a la modificación del periodo fiscal, que ahora es del 1 de enero al 31 de diciembre, cuando antes era del 1 de octubre al 30 de septiembre. Por lo consiguiente, pues Hacienda decidió que se iba a tomar igual del 1 de octubre al 31 de diciembre, pero empatarlo con el siguiente periodo fiscal, por lo que son 15 meses. Este es el resumen del balance de situación. Como ustedes verán, la empresa inició operaciones en el 2017, por lo que vamos a analizar periodo completo 2017, 2018 y 2019, y el corte al 31 de mayo. Inicialmente la empresa presentaba una muy buena liquidez en caja y bancos, como se aprecia, y cuentas por cobrar de un monto significativo. Bueno, algo importante, siempre en un estado financiero debe indicarse el nombre de la compañía, qué tipo de estado financiero o contable es y en qué moneda está expresado. En este caso son en dólares. Puede ser miles de colones o miles de dólares, pero en este caso es dólares. En el 2017 la empresa contaba con cuentas por cobrar por $110,000, $66,000 en el 2018, vuelve a subir en el 2019 a $102,000 y obviamente un descalabro efecto del COVID en el 2020 a $5,400. La situación en el 2019, que ahí es donde uno empieza a interpretar
los resultados o los valores que nos dan los estados financieros es que en el 2018 la empresa fue más efectiva en el cobro y entonces la disminución en cuentas por cobrar se traslada a más efectivo en caja y bancos, como ustedes lo pueden observar acá, que se duplicó prácticamente respecto al 2017. Otras cuentas por cobrar se refieren a clientes pequeños locales. En su gran mayoría estos son cuentas por cobrar de clientes internacionales. Voy a mencionar las cuentas de importancia y de más relevancia. La parte del activo fijo en este caso es una empresa de servicios, por lo cual no tiene mucho activo fijo, o sea, no tiene inversión en edificios, en vehículos de transporte o distribución, de bodegas, etcétera. Y aquí la depreciación acumulada es básicamente por el mobiliario y equipo que utiliza la empresa para realizar sus talleres o tours a nivel internacional y local. Por lo cual, es importante recordarles que la ecuación contable es básica, que el total del activo debe ser igual al total de la suma del pasivo total y el patrimonio. En este caso, la suma del activo circulante y el activo total neto es de $152.972 para el 2017 y así consecuentemente se hace la suma para los siguientes periodos. Y como se ve, repito, en el 2020, consecuencia del COVID-19, pues al bajar considerablemente el saldo en cuentas por cobrar, se ve una disminución importante. La parte de pasivos de esta empresa tiene ciertas cuentas por pagar de corto plazo. Los pasivos circulantes son de corto plazo, igual que el activo circulante. En el activo circulante se deben registrar los activos que no superen el año, o sea, a eso se le llama corto plazo. Más de un año ya pasa al rango de largo plazo. Lo mismo pasa en los pasivos. Pasivos de corto plazo son todos aquellos que sean de exigibilidad inmediata, prácticamente de un mes a 12 meses. Esta empresa realmente no tiene pasivos bancarios, más que las tarjetas de crédito que utiliza obviamente cuando hacen los tours internacionales. Y las cuentas por pagar comerciales se debe a una mezcla dentro de lo que son hoteles, operadores internacionales y clientes que también han pagado por anticipado los talleres o tours y todavía no han recibido ese beneficio, lo cual en contabilidad también se conoce como ingresos diferidos, ¿ok? Porque se le debe todavía ese servicio o venta del producto al cliente. Si bien es cierto, como ven, en el 2020 sigue una cuenta por pagar importante por $118,000, lo que pasó aquí es que muchos clientes que pagaron tours para llevar en el 2020 y al suspenderse dichas actividades, quedaron pendientes de realizar dichos talleres o tours y se negoció. Obviamente parte de mi trabajo fue renegociar con esos clientes que en el 2021 se realizarán dichos tours. Dichosamente, como en todo, pues hay acreedores o hay clientes que estaban incómodos y que lo que querían era la devolución del dinero y así se hizo. Y otros que como ya son clientes frecuentes, no tuvieron problema en esperarse. Esta empresa va dirigida, como les dije, a un segmento medio y alto, por lo que la gran mayoría de sus clientes tienen un poder adquisitivo alto y no hubo problema en que se esperaran. Otras cuentas por pagar se refiere a proveedores más pequeños que vean que precisamente se vino reduciendo el monto y estos $1,467 son muy manejables y también se negoció con ellos. Para un total de pasivo circulante, como lo ven en el 2017, de $166,000, 130,000 en números cerrados, 118,000 y $127,000.
No hay documentos por pagar a bancos, ni a corto ni a largo plazo, por lo que el total de la deuda o pasivos es prácticamente la misma de los activos circulantes. Y en la parte patrimonial, el capital pagado, aunque no aparece aquí, es de $20. Generalmente, cuando se constituye una sociedad, hay empresas que, pues obviamente, tienen que tener un capital semilla y inició en este caso con 10,000 colones, que es aproximadamente 17, 18 dólares. Y se suma dentro del patrimonio total. El patrimonio es la suma del capital social, si hay aportes extraordinarios de capital, la reserva legal, que es un 20% del capital social y hay que irlo haciendo de acuerdo a la generación de utilidades en el tiempo. Eso es obligatorio de acuerdo a la ley existente y al Código de Comercio, las utilidades del periodo y las utilidades acumuladas. Todo eso conforma el patrimonio. Como pueden ver, en el 2017, que estaban iniciando operaciones, pues hubo una pérdida relativamente manejable de 13,500 dólares, por lo cual el total del pasivo más el patrimonio nos da la suma de 152,972 dólares, que si bien, como les comenté, cierra con la ecuación contable y es la misma suma del total de activos. Y así para cada uno de los periodos, ¿ok? Comentarios y antecedentes sobre esta situación. La compañía, como les comenté, por estar en el sector turismo, se ha visto severamente afectada por la pandemia y esto obligó al cierre total de su actividad turística. Sus activos se ven reducidos al mínimo y se concentran en cuentas por cobrar, como lo vimos, y efectivo en caja y bancos. El mantenimiento de gastos por la cancelación de actividades o trabajos provoca que haya pérdidas, o sea, una utilidad negativa que se convierte en pérdidas, pero lo más grave es que el costo debió ser financiado con deudas, por lo que se genera compromisos y presión en la compañía. Dichosamente para esta empresa, esas deudas se conforman por las cuentas por pagar comerciales a clientes y algunos proveedores pequeños, con los cuales, como les digo, ya se negoció una moratoria, un periodo de gracia, y eso pues obviamente le da tranquilidad a la empresa para cuando ya esta situación se vaya mejorando y vuelva a reactivarse, si Dios quiere, la actividad turística y todo el resto de la actividad económica entre diciembre de este año y principios del 2021. Los pasivos, como se ve y lo comenté, son con proveedores y tarjetas de crédito, que obviamente eso es un costo financiero alto, pero en estos momentos es la única opción. Pero obviamente bien manejado es una fuente de financiamiento que nos ayuda a salir del apuro. Es urgente reducir gastos operativos y renegociar arreglos de pago con los proveedores, como ya lo comenté. Pero obviamente los gastos operativos deben venirse a su menor cantidad, que es parte de las situaciones que no tomó las decisiones con tiempo el dueño de la empresa y obviamente hizo que la pérdida en el 2020 se incrementara de forma importante. Parte del análisis que hay que hacer e interpretación del balance que vimos es las variaciones en el tiempo. ¿Para qué? Para ver precisamente cuál ha sido nuestro desempeño de un periodo fiscal con respecto a otro. Y a esto se le llama análisis horizontal. En este caso, este cuadro lo que me muestra es la variación del periodo 2018 respecto al 2017, aquí del 2019 respecto al 2018 y del 2020 respecto al 2019. Obviamente acá va a haber mucha distorsión por el efecto que ya comenté de la pandemia. Sin embargo, tomando como referencia estas variaciones del 2018 y 2019, vemos que hubo un incremento en caja y bancos por 25,546 dólares.
lo cual significa un 95% de crecimiento de esta cuenta en el 2018 respecto al 2017. Sin embargo, las cuentas por cobrar disminuyeron en $44,253 en términos absolutos o monetarios y se redujeron en 40% en términos porcentuales. Y así con las siguientes cuentas del balance, ¿verdad? Mobiliario de equipo tuvo un incremento de $10,687 y hacer un monto pequeño el que hay, pues obviamente hay un incremento porcentual muy grande, es de un 230%, pero les repito, es por el tipo de empresa. ¿Cómo calcular esto? Pues no es ni más ni menos que restar la suma del 2018 de esta cuenta caja y bancos contra el resultado final al 30 de septiembre del 2017 y nos da la diferencia, ya sea positiva como en este caso o negativa. Y este 95% pues es obviamente este monto respecto a el monto que se tenía en el 2017, lo cual nos da un resultado de un crecimiento del 95%. Eso es el análisis horizontal, que obviamente en el curso de finanzas para no financieros lo vemos más en detalle. Es importante porque estas cifras nos van a ayudar muchísimo para a la hora que tengo que proyectar nuestro presupuesto y también ver cuál es el desempeño que hubo de un periodo a otro. Eso es básicamente el análisis horizontal, que como les digo, se hace en cada una de las cuentas del balance y del estado de resultados. ¿Y por qué es horizontal? Porque, bueno, precisamente es de un periodo a otro, ¿verdad? Y comparando el desempeño o las diferencias que hay en cada una de las cuentas. El análisis de variaciones horizontales lo que nos muestra es cómo el pago de los gastos contra la cancelación de los eventos o proyectos genera una pérdida que se refleja en el patrimonio y una recuperación de casi el 100% de las cuentas por cobrar, lo cual quiere decir que obviamente tenemos una buena cartera de clientes y hay una buena gestión de cobro. Esto es compensado con el crecimiento del financiamiento de proveedores, o sea, la disminución de ingresos, el cual es su única fuente de financiamiento en estos momentos, en este caso. Pero obviamente para empresas del sector comercial o industrial, lo que deben hacer es acercarse a los bancos con los que ya tienen una relación y renegociar o hacer una readecuación de sus pasivos actuales de corto plazo para liberar la presión en el flujo de caja y así tener un poco más de liquidez. Incluso, si es posible, que les otorguen un desembolso adicional de capital de trabajo para darle una inyección de capital fresco a la empresa y así poder mantenerse en el tiempo mientras pasa esta tormenta del COVID-19, ¿verdad? Y obviamente en el caso, dependiendo de cada tipo de empresa, se hace necesario también que los socios hagan un aporte extraordinario de capital o aumenten el capital social para que haya un equilibrio entre los requerimientos o aportes de capital de trabajo hacia la empresa y así no tampoco aumentar el endeudamiento total de la compañía, lo cual no es muy saludable. La ventaja de este financiamiento en el caso de esta empresa con los proveedores es que no tiene costo financiero, pero obviamente los atrasos perjudican la relación comercial con los proveedores, los cuales deben tener problemas de liquidez en estos momentos también. Les digo que es una cadena. Obviamente, si yo le dejo de pagar a uno de nuestros proveedores, vamos a tener problemas y ellos consecuentemente por la falta de liquidez igual le trasladan ese problema a otros proveedores. En lo que se refiere al análisis vertical de la cuenta del balance de situación que vimos actualmente, efectivo y bancos en el 2017 representaba de los activos circulantes un 17.5%, en el 2018 un 40.1%, en el 19, 19.4%
Y en el 2020, pues un 57%, pero esto se deriva de un bajonazo importante en, como lo ven aquí ustedes, las cuentas por cobrar. Y así, en las cuentas por cobrar de los años anteriores, tiene un peso importante, 72.4 en el 2017, 50% en el 18 y un 74% en el 19. Otros activos o cuentas por cobrar tenían un peso muy bajo en el activo circulante y en el activo fijo del total de activos, pues también era un peso porcentual relativamente bajo que se incrementó en el 2020 debido a que disminuyó también la parte del activo circulante. La suma de todo esto nos tiene que dar siempre o representar el 100% de los activos. En lo que se refiere a la parte de pasivo y patrimonio, igual el activo, el análisis vertical, que precisamente es vertical porque lo que ahí sí vamos a analizar, devolviéndome un poquito para atrás, es que el análisis vertical es precisamente vertical es hacia abajo. Entonces, estos porcentajes que yo le di actualmente es respecto a estas cuentas. ¿Cuánto de estas cuentas del activo circulante me representan el total? Lo mismo del activo fijo y para el total de activos de estos $152,000, ¿qué me representa estas cuentas totales que conforman el activo total? Lo mismo para la cuenta de pasivos y patrimonio. A eso se refiere el análisis vertical, de las cuentas. Aquí estamos en el estado de resultados, que igual se debe indicar el estado de resultados y que es en dólares. Vean que la empresa tuvo un buen desempeño en el 2017, vendió $290,000, lo cual pues para una empresa pequeña y empezando es un rubro importante. Sin embargo, el costo de lo vendido fue de $263,000, que equivale a casi un 74%, 71, 72%, dejando una ganancia bruta en ventas de $27,200. Pero vean que ya aquí vamos mal, o sea, los gastos generales y de administración eran $39,100, los gastos de mercadeo $7,132, tuvo una pérdida de $13, que pues es insignificante. Al ser una empresa que sus ingresos son en dólares, pero como tiene ciertos gastos en colones, se da un pequeño diferencial cambiario. El diferencial cambiario es prácticamente, yo tengo pasivos que digamos cuando los contraje en dólares estaban a 580 colones por tipo de cambio. Y si cuando los tengo que pagar, el tipo de cambio está en 600 colones, obviamente se me incrementaron los pasivos en 20 colones por cada dólar que debo. Y eso se refleja en una pérdida por diferencial cambiario. Si al revés, el tipo de cambio cuando contraté el pasivo era 580 y cuando lo tuve que pagar se disminuyó a 560, ahí tuve más bien una ganancia por diferencial cambiario. A eso se refiere las pérdidas o ganancias por diferencial cambiario. Las depreciaciones, que son de acuerdo al tipo de activo y al plazo que se deprecian de acuerdo a lo que norma la tributación directa y las NICs. Otros ingresos, $4,000 y gastos financieros por $2,900, lo que originó al final de este periodo fiscal una pérdida de $17,949. Al tener más experiencia, la empresa en este primer periodo fiscal, vean cómo incrementó en casi $64,000 sus ingresos, y me quiero devolver un poco al análisis horizontal, que va a estar acá. Vean cómo precisamente al hacer el análisis horizontal del estado de resultados, aquí reflejamos el incremento en ventas que hubo en el 2018 respecto al 2017, que fue por $63,440. Y el costo de lo vendido respecto al año pasado, si bien es cierto, se incrementó en $10,190, porcentualmente hubo una reducción de
un 4%. Y eso se va a ver reflejado en una mayor utilidad en el 2018. Vean que obviamente con esos $64,000 de incremento en ventas, mi utilidad o pérdida bruta, hubo una utilidad bruta en ventas de $100,830. Obviamente hubo más gastos administrativos y generales que se debió a una mayor estructura en ese momento para manejar estos talleres, ¿verdad? De tours a nivel internacional sobre todo. Sin embargo, los gastos de mercadeo se redujeron en casi $1,900. El diferencial cambiario más bien fue positivo. La depreciación sigue al aumentar los activos fijos de mobiliario y equipo. Un incremento, hubo igual una suma parecida de otros ingresos por $4,875. Un pequeño incremento en los gastos financieros, productos de los intereses de la tarjeta de crédito, pero vean que al final hubo una utilidad de $13,976, lo cual pues obviamente ya empieza a dar números negros a la empresa. En el 2019, si bien hubo una pequeña disminución en los ingresos, también hubo una disminución en el costo de lo vendido y una utilidad bruta en ventas de $88,000. Aquí se hizo un ajuste importante de los gastos administrativos y generales, lo cual también va o repercute en la utilidad final, que vean que se incrementó respecto al 2018 en casi $10,000. Y en el 2020, como les comenté, producto de la pandemia, del COVID-19 y el cierre prácticamente de la actividad turística, cierre de aeropuertos, etcétera, se vino abajo los ingresos, perjudicando obviamente los resultados de la empresa y lo que les comenté, no hubo una reducción ya a junio, julio de este año, 2 meses después, se redujeron los gastos en casi $40,000, por lo que en estos momentos son 14,000 y pico dólares, son 30,000 o $40,000 menos, y obviamente si esto se hubiera hecho antes, esta pérdida se hubiera disminuido en $40,000 y no estaría en $96,000, lo cual más adelante voy a explicar que por efecto de la pandemia, para que la empresa logre cubrir estas pérdidas, va a tardar aproximadamente de 3 a 4 años de operación. Esto le va a pasar también a muchas empresas que han podido seguir adelante, pero a un nivel muy bajo de operación. Y cuando se reactiven, si Dios quiere, y se reactive nuestra economía, muchas empresas van a lograr incluso llegar al punto de ingresos o ventas que tenían en el periodo fiscal anterior, o sea, 2019, aproximadamente de 3 a 4 años y en algunos casos más. Estas son las variaciones del análisis horizontal del estado de resultados, que como les digo es la comparación de un año respecto al otro. En este caso, como vimos, hay un incremento en los ingresos del 2018 respecto al 2017. En el 2019 hubo una pequeña disminución y el 2020, como les digo, es como para olvidar y no va a servir de parámetro de referencia para proyecciones futuras. Obviamente es atípico y lo es atípico para toda la economía de nuestro país y todas las empresas de nuestro país, a diferencia, les digo, de algunas actividades que obviamente por su naturaleza se han visto más bien beneficiadas por la situación del COVID y han tenido un incremento en sus ingresos. Mucho también producto de que las personas, muchas personas están haciendo teletrabajo, permanecen más en sus casas y hay actividades que se están viendo beneficiadas. Extrañamente hay situaciones que llaman la atención, pero hay una actividad en específico que es la industria colchonera
que ha visto un incremento importantísimo de ventas en los últimos 4 meses. Y bueno, eso tiene una explicación, y es que las personas pasan más en la casa, lo más seguro descansan más, y si el colchón no estaba muy bien, pues decidieron cambiarlo, y eso ha hecho una demanda excesiva, importante y atípica en esa industria, como también en otras industrias, por lo dicho anteriormente. Entonces vean cómo precisamente el análisis horizontal del estado de resultados nos brinda información interesante para analizar y proyectar a futuro, y también medir en el área de ventas y dar seguimiento a los cumplimientos de los presupuestos de ventas, por qué se alcanzó o no se alcanzaron las metas. Ahora, obviamente, no hay que esperar hasta que termine el periodo fiscal para hacer este análisis. Mi recomendación es hacer un análisis tanto horizontal como vertical cada 3 meses, para que haya un periodo de tiempo razonable y poder ver el comportamiento de las diferentes cuentas y departamentos de las empresas. Aquí pues les hice un gráfico para tener como más claro el comportamiento de los ingresos, gastos y utilidad en los 3 periodos fiscales completos, y obviamente el descalabro en el 2020, como lo ven. Aquí estamos en cero, en punto de equilibrio, por así decirlo, ¿verdad? Nótese cómo la rayita azul son ventas, la naranjada costo de ventas, la que es como gris utilidad bruta, gastos generales, gastos de mercadeo, gastos financieros, otros ingresos netos y la utilidad. Este tipo de gráficos ayudan mucho a la gerencia para, a la hora que tiene que explicar a su junta directiva o a su staff gerencial los resultados, para que sea de una forma más gráfica. Y aquí se ve cómo los ingresos en el 2017 tendían al alza, en el 2018 se disminuyó un poco, entre el 2018 y 2019, y obviamente terminando o iniciando el periodo 2020 en octubre, noviembre y diciembre empieza a bajar estrepitosamente, ¿verdad? Por lo antes dicho, efectos del COVID-19. Algo importante que hay que controlar mucho, los costos, costo de lo vendido. Siempre hay que tratar que los ingresos estén por encima, obviamente, de los ingresos, y los costos, pues obviamente, para que haya un margen bruto en ventas por debajo de esta línea de ingresos. Vean, observen cómo acá, iniciando el 2020, ya esta situación se revierte y más bien los costos sobrepasan los ingresos, generando pérdidas importantes. Y las demás cuentas las vemos aquí sus comportamientos de una forma gráfica, lo cual, como les digo, para efectos de una presentación gerencial ayuda muchísimo para entender más qué es lo que pasó y cuál ha sido el comportamiento de las diferentes cuentas. Hay que tratar de negociar muy bien con nuestros proveedores, sean de materias primas o de producto terminado, estos costos, porque obviamente mientras mejor o más bajos sean nuestros costos, mayor margen de utilidad vamos a tener en nuestros ingresos. Y como les dije al inicio, si el cliente hubiera hecho este análisis mes a mes, se hubiera dado cuenta que los costos estaban por encima de sus ingresos y hubiera hecho a tiempo el ajuste necesario y no darse cuenta 5, 6 meses o 7 meses después de que estaba perdiendo y tener que hacer después un ajuste súbito en el precio. Que les digo, y por experiencia más de uno de ustedes sabrá, que es muy fácil bajar precios, pero subir precios no es tan fácil. El mercado no lo recibe tan bien. Entramos aquí a lo que son entonces las razones de liquidez, que lo que nos da son precisamente parámetros para interpretar la información que derivamos del estado o balance general o situación y el estado de resultados. La primera, que es muy importante, es la razón de liquidez, y hoy en día las empresas es lo que más cuidan, la liquidez.
Porque les voy a decir algo, las empresas cierran operaciones no por pasivos excesivos o por un indicador de endeudamiento alto. Las empresas cierran por falta de liquidez. Si no tenemos liquidez, se traba la rueda. Y si se traba la rueda, se tiene que cerrar la empresa o por lo menos dejar invernando la empresa. ¿Qué es invernar? Dejarla en stand-by cierto tiempo hasta que se recupere la situación, en este caso que es atípica. Pero si no fuera típica y tenemos una razón de liquidez muy baja, la empresa va a entrar en una insolvencia técnica y posteriormente va a tener que cerrar operaciones. Entonces, esta razón de liquidez sale de dividir los activos circulantes totales entre mis pasivos circulantes totales. ¿Y qué me refleja este indicador? Bueno, que con el total de mis activos circulantes, ¿cuánto cubro de mis obligaciones a corto plazo, o sea, mis pasivos circulantes? ¿Cuál es la razón o indicador mínimo que debería darnos esta razón? 1. ¿Y por qué 1? Porque lo que nos indicaría es que con el total de mis activos circulantes cubro el total de mis pasivos o exigibilidad de pasivos de corto plazo. En este caso, en el 2017 es 0.89, quiere decir que nos falta del total de mis activos circulantes un 11% para cubrir el total de mis pasivos circulantes. Vean cómo en el 2018 se incrementó, 0.91, y ya en el 2019, con 3 años de operación, logró llegar a un 1.10. Y esto es lo que nos indica, como lo dije anteriormente, es que más bien con el total de los activos circulantes cubre el 100% de los pasivos de corto plazo y le sobra un 10% para hacer una reserva de liquidez o invertir en activos productivos. Obviamente en el 2020, por la situación ya explicada, vean cómo precisamente la empresa está en una iliquidez importante. Apenas cubre un 26% de sus activos, de sus pasivos o deudas de corto plazo, lo cual es muy peligroso. La prueba ácida en empresas que tienen inventarios de materia prima o producto terminado, o sea, empresas del área industrial o comercial, se realiza, es la misma de la razón líquida, pero se le resta al activo circulante el inventario. ¿Y por qué se le resta el inventario? Bueno, porque los inventarios generalmente, dependiendo del tipo de producto, no son de rápida liquidez o hacerlos en efectivo o cash. También no conocemos la estructura de esos inventarios. Puede ser que haya un porcentaje importante de inventario obsoleto, lo cual no va a ser vendido en el tiempo y se traduce en pérdidas más bien. Entonces, para ser un poquito más estrictos, se elimina la cuenta de inventarios y entonces en este caso, como esta empresa no tiene inventarios, pues es el mismo resultado que la razón de liquidez. Después están las razones de actividad, que son importantísimas. Nos indican la rotación de las cuentas por cobrar, el plazo promedio en que yo recupero mis cuentas por cobrar, la rotación de las cuentas por pagar, el plazo promedio con que yo pago a mis proveedores, la rotación del activo circulante y del activo fijo y total. Vean, céntrense, es importantísimo estas, la rotación y periodo medio de cobro y la rotación de las cuentas por cobrar y periodo medio de pago de mis deudas o compromisos con proveedores. En este caso, la empresa tiene un plazo promedio de cobro de 139 días en el 2017, tuvo una mejor gestión de cobro en el 2018, por lo que se redujo casi a la mitad, 68 días, y en el 2019 se incrementó a 111 días. Aquí obviamente en el 2020, como es un corte, es a mayo, son 244 días, no refleja pues la realidad de los otros meses. Sin embargo, las cuentas por cobrar que hay pendientes de cobrar están en 73 días. Pero siempre debe ser importante esto, mi periodo medio de cobro debe ser mayor o menor, perdón, a mi periodo medio de pago. ¿Por qué? Porque obviamente yo tengo que recuperar mis ventas a crédito antes de que tenga que pagar. Entonces aquí
recupero a 139 días y pago a 197, 200 días. Quiere decir que tengo prácticamente 2 meses de tiempo más para pagarle a mis proveedores. Aquí casi 100 días y aquí prácticamente 55 días. Entonces esto es muy importante porque si no entraría, si fuera lo contrario, entraría en iliquidez y entonces atrasaría el pago a mis proveedores y ya ahí empezaría con problemas. ¿Ok? Algo importante también para verificar que esta razón está bien, yo tengo que multiplicar la rotación de las cuentas por cobrar entre el periodo medio de cobro y me tiene que dar el plazo, 365 días, para cada uno de los años, ¿ok? Es como una fuente de control. Disculpen, pero pasó el tren. Entonces, igual para las cuentas por pagar, si multiplican un 85 por 197.55 días, les tiene que dar 365 días. Y así es un control cruzado para saber que estos indicadores están bien. Si no dieran, como en algún caso puede dar, hay que revisar la fórmula. Después siguen las razones de endeudamiento, que lo que me dicen es precisamente qué parte de mi total de la operación y activos está siendo financiada por terceros. En otras palabras, la razón de endeudamiento que sale de dividir el pasivo total entre el activo total, como ven, la empresa está sobreapalancada, más de un 100%, 99% en el 2018, bajó un poquito en el 2019, y obviamente en el 2020 se aumentó considerablemente el endeudamiento. Para efectos de ustedes, como referencia, la banca en estos momentos permite máximo entre un 60 y 65% de razón de endeudamiento. Puede llegar a un 70 máximo, pero lo aconsejable es que no sobrepase el 60%. Quiere decir que entonces un 40% está siendo aportado o financiado por los socios. La cobertura de intereses lo que nos dice es, de acuerdo a nuestras utilidades antes de intereses e impuestos o la White, qué capacidad tengo de cubrir con esa utilidad mi carga financiera o el gasto por intereses. En el 2017, como hubo pérdida, no había una cobertura. Sí, en el 2018 y en el 2019. Y obviamente acá, pues tampoco. Y la razón precisamente, como les digo, de pasivo total a capital, es que parte de la empresa está siendo financiada por terceros y que parte por los socios. Y aquí, pues obviamente, por la estructura patrimonial y por estos indicadores, la empresa está siendo muy financiada por terceros. Ese es el mundo ideal. El mundo ideal es trabajar con el dinero de otros y yo sacarle una rentabilidad importante y tener utilidades. Sí es el mundo ideal, pero también es muy peligroso, sobre todo en esta situación. En este momento la empresa no tiene pasivos bancarios, pero sí pasivos comerciales. Y las razones de rentabilidad, que obviamente son importantísimas para la operación y los socios, vemos como el margen bruto de utilidad que sale de dividir la utilidad bruta en ventas sobre las ventas, es de un 10,75 en el 2017, un 29%, casi 30% en el 2018, 26% en el 2019 y acá mejor ni lo vemos por la situación del COVID. El margen de utilidad operativa en ventas, que es después de quitarle a las ventas brutas, netas, perdón, el costo de lo vendido, nos queda ya un margen de 4,79 en el 2018 y 8,31 en el 2019 para cubrir los gastos de operación.
Tenemos un margen de utilidad neta, que es la utilidad neta dividida entre las ventas, un ROA, que es la rentabilidad sobre los activos totales, que es igual, sale de dividir la utilidad neta entre los activos totales que tenemos, y vemos cómo, obviamente, por la pérdida del primer año es negativo, pero ya después tenemos un 10% y 17%, lo cual es bueno. Y la rentabilidad sobre el patrimonio, que es lo que más le importa a los socios de la empresa y a los gerentes, porque obviamente muchos tienen un bono por resultados. Aquí no hay, porque hubo pérdida. Aquí obviamente van a ver, y esto no es tampoco normal, una rentabilidad, un ROE altísimo, porque la utilidad, aunque no es tampoco muy alta, al ser un patrimonio muy bajo, pues da una rentabilidad alta. Y aquí, como ya hay acumuladas utilidades del periodo 2018, pues bueno, igual hay una utilidad de más del 100%, lo cual en promedio en las empresas, dependiendo del tipo de actividad, un ROE bueno debe ser arriba del 15-20% del patrimonio. Esto es lo que les acabo de explicar con mis comentarios. Y el EBITDA, que es el último indicador que vamos a ver, el EBITDA, que está muy de moda en inglés, es las siglas en inglés, lo que quiere decir es earns o ingresos, before interest, tax, depreciation and amortization. ¿Qué es lo que quiere decir esto en español? Son ingresos antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Como en el 2017 hay una pérdida, pues obviamente tenemos un EBITDA negativo, pero ya en el 2018 tenemos un EBITDA positivo de $21,000, en el 2019 de $33,800 y obviamente en el 2020, si bien es cierto, la pérdida es de $96,000, pero como tenemos una depreciación acumulada de $9,000 y pico, le disminuye el EBITDA. El EBITDA sale de precisamente a agarrar el Y, que es la utilidad antes de intereses e impuestos en el estado de resultados, y le sumamos la depreciación y la amortización. El EBITDA es un indicador muy importante porque refleja la capacidad que tiene la empresa de generar ingresos por su actividad pura. Y quitamos de lado las cuentas que no son derivadas de la operación normal de la compañía, como son los intereses, ¿verdad? Y los impuestos, porque el interés, el gasto financiero de los intereses, pues son por necesidades de capital de trabajo. Y los impuestos, pues obviamente derivados de la utilidad que la empresa genere, pero no son propiamente de la actividad por sí o per se de la compañía, sea producción de equipos o comercialización de producto terminado, generación de servicios, etc. Hoy en día es un indicador que se utiliza mucho para valorar compañías y determinar su precio. Si una empresa quiere ser comprada por otra compañía, se entra en una negociación y cuando se determina el EBITDA, generalmente hay transacciones que se han hecho y que yo he hecho con otras empresas y el precio de venta puede llegar a ser 4, 5 o 6 veces el EBITDA. Todo depende de qué tanto está dispuesto el comprador a pagar y qué tanto está dispuesto el vendedor a vender su empresa, ¿verdad? Ahí es una negociación. Obviamente el flujo de caja, aunque aquí no lo vemos en detalle porque es una presentación muy rápida, que igual lo vemos en detalle y a profundidad en el curso de finanzas para no financieros. En este curso que doy yo, que dura 8 semanas, vamos a ver precisamente al inicio un repaso, 2 clases de lo que son los principios básicos de contabilidad, ya que como lo explicó don Daniel al inicio del webinar, este curso está dado para el público en general, por así decirlo, profesionales en general, estudiantes y emprendedores y gerentes o personal de pymes, ¿verdad? Que no tienen noción de o nunca tuvieron clases o conocimientos contables y financieros, pero sí tienen que ver estados financieros
y analizarlos, lo cual obviamente es muy difícil. Y en este curso que yo doy, esa es mi tarea, ese es el objetivo del curso. Entran de cero y gracias a Dios les puedo decir por la experiencia de más de 6 cursos que un músico, que un doctor, que un psicólogo, que un arquitecto, que un mercadólogo, etcétera, entró de cero y salga haciéndome en un caso todo un análisis financiero de interpretación de los estados financieros y de sus opiniones, es la verdad muy gratificante. Y eso les ayuda a defenderse en el día a día, en sus trabajos, en sus empresas o en su vida personal. Las conclusiones ya para terminar, aunque los bancos se mantienen respecto al 2019, se nota cómo las cuentas por cobrar se reducen de $100,000 a $5,000 efectos del COVID. Hay una reducción del valor de la empresa expresado por activos de $142,000 a $43,000. Lo anterior sucede por la caída de ingresos, efectos de la pandemia. Como no hubo un recorte de los gastos operativos, como los mencioné a tiempo, la compañía en el 2020 genera una pérdida muy alta, lo que ocasiona un patrimonio negativo y faltante de flujo de caja, que sin embargo es atendido por los proveedores y tarjetas de crédito. Al realizar una readecuación de los pasivos con los proveedores con un periodo de gracia para poder pagarles cuando la empresa empiece a generar nuevos ingresos, se le da un poquito de liquidez a la compañía para lograr pasar esta situación que es temporal. El endeudamiento es alto, por lo que se va a requerir aproximadamente 4 años de operación para cancelar las pérdidas acumuladas. Y repito, hay que reducir los gastos operativos de forma importante y poner a invernar la empresa por 4 meses mientras se reactiva el sector turístico y diversificar en otras actividades afines a la empresa. Para terminar, agradecerles su participación en este webinar y invitarlos a participar, a ser parte del curso de finanzas para no financieros, que es uno de los cursos de los muchos que imparte Lead University en su programa de Business Essential, del cual don Daniel Fonseca es el director, coordinador. Y bueno, para finalizar, darles una reflexión de que obviamente este año y los efectos de la pandemia van a quedar para la historia, pero las personas y empresas que no hayan aprendido de los problemas o situaciones que se nos presentaron, definitivamente creo que perdieron el tiempo. Es importante guardar para su saco y echar para el saco todas estas situaciones, salir de la zona de confort ya que nos movieron las ramas y ser más creativos en el presente y a futuro. Les agradezco mucho su atención y espero que haya sido de utilidad mis comentarios y esta presentación. Muchas gracias. Don Raúl, muchísimas gracias. Quiero terminar nada más dándoles el contacto para que obtengan información no solo del curso de finanzas para no financieros, sino también del resto de los cursos que se imparten en Business Essential. Ahí está el correo electrónico, tanto de la ejecutiva como de don Daniel Fonseca, y el número de WhatsApp al que pueden solicitar información. Muchas gracias y bueno, don Daniel, ahora tiene usted la palabra. Don Raúl, muchísimas gracias. Muchas gracias por su atención, por su participación. Temas importantes, ¿verdad? Se vienen retos importantes para el país a nivel financiero, para las empresas. Yo creo que es momento de prepararse, ¿verdad? Es momento de prepararse, de interpretar muy bien los estados financieros. A nivel personal también, yo creo que no solo hay que verlo en las empresas, sino también a nivel personal, como estoy manejando. Y ahora que lo tocas, Daniel, perdón. Sí, señor. Vos lo sabés, en los próximos meses, si Dios quiere, vamos a sacar igual un curso corto, un Business Essential de finanzas personales. Cómo administrar las finanzas personales, y eso es muy importante hoy y siempre. Correcto. Don Raúl, no sé si me pone nuevamente el contacto ahí para que las personas lo tengan. Claro. Sí es importante decirle que durante el programa de don Raúl que arranca, vamos a ver, arranca el próximo martes, el martes 18 de agosto, y dura 8 semanas. Hemos
también Perdón, facilitado. Daniel, ¿se ve el contacto? Se ve el contacto, sí, nada más puedes extender la presentación. Okay. Hemos facilitado ahí un bono de matrícula de últimos espacios. Ya prácticamente el programa está prácticamente lleno. Y bueno, la intención de esto es prepararlos de cara a los retos que vienen para el país, sus empresas y sus finanzas personales también. Yo creo que es un punto muy válido. Vamos a pasar un par de preguntas. El tiempo apremia. Entonces, vamos a ver por aquí. Vi una muy buena pregunta de Luis Arroyo. Me dice, con respecto a, dice Luis Arroyo, don Raúl, ¿es posible estimar o conocer una rentabilidad sana para Costa Rica y sus empresas para el 2019 y 2020, producto del COVID? Ok, muy buena pregunta. Primero que nada, hay que ubicarnos en el contexto de que cada empresa o cada industria tiene rentabilidades diferentes, ¿ok? Para la industria bancaria hay vamos a ver, esto se conoce como promedios de industria y se debería hacer un análisis de un grupo de empresas de la misma actividad económica y sacar los promedios de rentabilidad, de liquidez, etcétera. Y con eso tener un parámetro de referencia. Eso es lo que se conoce como promedio de industria y en el curso de finanzas para no financieros lo vemos. Y obviamente hay experiencia de varias actividades. Yo pronostico para el 2000, más bien 2021, que obviamente no creo que vaya a haber una rentabilidad, un margen de rentabilidad positivo en algunas empresas, en otras obviamente que no han sido tan golpeadas por el efecto de la pandemia, pues sí, pero en términos generales, antes del COVID, un rendimiento razonable sobre el patrimonio, que es lo que nos interesa como socios e inversionistas de una empresa, debería ser mayor a un 15-20% y en algunos casos un 25-30% más. Pero el punto o el parámetro es que hay que ver si yo tengo el dinero invertido en un fondo de inversión inmobiliario, financiero o las tasas de interés que estén pagando los bancos, que en estos momentos son muy bajas por todos los efectos actuales, mi rentabilidad debe ser muy superior a que si yo tuviera el dinero obviamente guardado o depositado en un fondo de liquidez, un fondo inmobiliario, etcétera, en algún producto financiero, ¿verdad? O título financiero de inversión. Porque de lo contrario prefiero tenerlo ahí y no asumir riesgos. Y lo otro es que también en el curso de finanzas para no financieros vemos lo que es el análisis de proyectos de inversión mediante la herramienta del TIR y el BAN, en donde se establece una tasa mínima de corte, ¿verdad? Que el TIR es lo que significa tasa interna de retorno mínima y eso depende de los inversionistas o socios de la empresa. Puede ser que los socios digan que mi inversión mínima que quiero sea de un 15 o 20%. Bueno, entonces el trabajo del staff gerencial y del director gerencial y de los miembros de junta directiva es lograr ese objetivo de rentabilidad que quieren los socios. No hay un monto o porcentaje, perdón, de rentabilidad específico. Cada actividad tiene sus porcentajes de promedios de industria, pero sí yo diría que debe ser como mínimo lo que los socios están buscando. Perfecto, perfecto, don Raúl. Ok, por acá me pregunta Denis Espinosa. ¿Qué recomendaciones tiene para mejorar el proceso de cuentas por cobrar y ser más efectivos en el cobro? Claro. Hay varias cosas. Todo, y puede sonar repetitivo, todo empieza desde el comienzo. Para mejorar mis cuentas por cobrar, debo hacer un análisis de mi cliente antes de otorgarle un monto y plazo de crédito. Entonces, debo analizar la situación financiera de nuestros clientes, hacer
estudios en los burós de crédito, ¿verdad? Para ver qué créditos en monto y en plazo le han otorgado otras empresas. Eso se consigue a través de empresas que se dedican a dar ese tipo de información, ¿verdad? De burós de crédito, de calificación de empresas. Y digo que desde ahí arranca todo, porque si tenemos buenas referencias, ya vemos que tiene un plazo de 30, 60 o 90 días, ¿verdad? Y que le han aprobado 5, 10, 50, 100 millones de colones en crédito a otras compañías y lo tienen calificado como A, pues ya eso es un buen arranque. Ya una vez que le aprobamos un plazo de crédito específico y un monto, hay que controlar bien ese, tanto el monto como el plazo, dando un seguimiento de cobro exhaustivo, ¿verdad? Obviamente de una forma cordial, pero sí muy controlado, y tener comités de crédito por lo menos cada 15 días para ir viendo la morosidad o la antigüedad de saldos de nuestras cuentas por cobrar. Repito, aquí el éxito es tener orden y control siempre en todas nuestras cuentas contables para poder ir midiendo los resultados, y si vemos que hay alguna desviación importante, por decirles algo, si la política de crédito de la empresa es 60 días y nuestro periodo medio de cobro arroja que estamos en 75 días, pues obviamente algo no se está haciendo bien. O el departamento de crédito y cobro no está haciendo una gestión de cobro adecuada, o definitivamente hay algunos clientes que están teniendo problemas de liquidez y no nos están pagando en el plazo establecido, y por lo tanto se nos aumentó la mora. Y eso lo que va a traer como consecuencias es que obviamente va a apretar el flujo de caja y va a causar iliquidez a la empresa. Ok, muchas gracias, don Raúl. Por temas de tiempo, vamos a tratar de contestar las preguntas que quedan vía correo electrónico, aunque les soy franco, hay muchas de ellas que quizás sea un poco complicado explicarlas por esta vía. Invitarles nuevamente este 18 de agosto, que va a estar iniciando don Raúl el programa de finanzas para no financieros. Tenemos aún algunos espacios y les hemos facilitado un bono de $50 por ser los últimos espacios del programa. Invitados cordialmente, agradecerles muchísimo por su tiempo y agradecerle a don Raúl también por toda la explicación. Realmente nos llevamos retos muy importantes para nuestras casas, para nuestras empresas, y esperamos verlos de nuevo muy pronto en alguna actividad de la Universidad LID. Les recuerdo que les facilitaremos la encuesta a sus correos electrónicos. Muchísimas gracias y muy buen día para todos. Muy buen día y muchas gracias también. Buen día. Gracias.